saludando acá. Estoy viendo a los participantes que ahora sí puedo ver sus nombres. Blanca Garzón, que es de Colombia. Buenas noches, Blanca. Qué alegría. Carlos Peirone, Carmen Quero, que también es de aquí de Argentina, de Salta. Elsa Chiñe, bueno, José Carlos Gutiérrez de México. Silvia Rodríguez, te mando un beso grande, Silvia. Iván Huert, que es de Chile. Algunos ya me van sonando, los voy conociendo a través del grupo y puedo decir de dónde son. Así que bueno, saludos de México, dice José Carlos, buenas noches acá. Y Silvia, hola Silvia. Bueno, entonces estamos ya por empezar en unos minutos, quiero que se puedan ir integrando los que más se van a ir conectando, estamos igual más que tiempo suficiente. 2003, ahí está. Les voy contando para los que quieran, seguramente durante la disertación del pastor Daniel González, que ya está conectado, van a surgir preguntas, algunos ya nos han mandado preguntas, las vamos a poner en primer lugar, pero en esta solapita abajo que dice preguntas y respuestas, pueden ir anotando las preguntas que surjan, y después el pastor las va a ir contestando a partir de, o sea, cuando finalice su disertación. Así que los esperamos todas las curiosidades, las inquietudes que quieran ir volcando. Ahí está también Cristín, buenas noches. Marlene Socorro Herrera, sé que hay gente de Costa Rica, de México, ahí saludamos a algunos, de Estados Unidos, de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Uruguay, de Guatemala, de Chile y de Honduras. Y por supuesto los que estamos de acá de Argentina, Daniel, bueno, yo y los que vamos a ir saludando. Nirvana, buenas noches, ¿cómo estás? A ver quién más. Bueno, ahí se van integrando todos. Y están mandando saludos. Acá no nos vemos, yo esto no lo sabía, porque es la primera vez que vamos a ver un webinar, pero que nos vemos nosotros, o sea, las pantallitas nos muestran a nosotros dos, Daniel. A usted y a mí, y bueno, y los demás nos pueden escribir, pero no los vamos a ver. Y no vamos a poder sacar las fotos, así que... pero estamos hasta ahora, somos 14 personas conectadas. Así que saludos, van saludando. Hola a todos, Nirvana, buenas noches. Para nosotros, un gusto saludarlos. Saludos desde Puebla, dice Marlene, gracias, saludos para ustedes. Ya nos contó hace un ratito John Maus que están en Estados Unidos con mucha nieve. Y acá estamos en un verano muy atípico en Buenos Aires, con mucha lluvia. Así que bueno, les voy a ir contando yo, porque esta idea, un gusto, dice Carlos Peirone, un gusto poder escucharlos, a Daniel, bueno, muchas gracias por estar. A lo largo de este año, algunos ya lo saben porque nos han visto en el live de Facebook, a lo largo de este año vamos a tener una serie de webinars que se van a hacer una vez por mes, los días, el tercer martes de cada mes, vamos a hacer en este horario un webinar con distintos temas, todos pensados para aplicaciones prácticas para autores, para editoriales, para escritores. Y bueno, el mes pasado surgió a través de la charla con Janet Lindley y con Keila Ochoa, que cada vez son más los autores que se autopublican, los autores independientes, pero un altísimo porcentaje de autores independientes, así que nos parecía ya desde antes, y más con estas cifras, que este tema de la autogestión, de manejar la economía propia y de buscar todos los canales posibles era de alto interés para gente que está publicando cosas de sus propios ministerios, o bueno, ficción. Por ejemplo, el mes que viene vamos a tener un taller sobre escritura de ficción fantástica, pero bueno, hay mucho interés en el autor que busca llegar, bueno, en primer lugar, algunos a través de editoriales, pero no todos necesariamente, hay muchos que lo hacen en forma autogestionada, y la economía, en este momento
sumamente, o sea, todos los canales y no sé si trucos, pero digamos, las mejores maneras de llegar a manejar una economía sana como autor independiente, como trabajador independiente, nos parece un tema más que oportuno. Así que es lo que le hemos propuesto a este grupo y lo que vamos a desarrollar en esta noche con el pastor Daniel González, que yo les voy contando. Algunos habrán leído libros suyos o lo conocerán, pero el pastor Daniel dedica y enseña desde hace décadas cómo administrar el crecimiento económico personal, familiar, profesional y eclesiástico. Recién estábamos hablando de su último libro, pero tiene 11 libros publicados a través de Certeza Argentina, y entre ellos, bueno, tal vez el más conocido, porque es uno de los primeros, o el primero, ¿Dónde se fue el dinero? ¿Sí? Cualquier cosa usted me corrige, Daniel. Después, 12 llaves para alcanzar tus sueños, principios para el éxito, Ve y Vende, este nombre me encanta, siempre que lo veo me saca una sonrisa, negociación, el arte de construir acuerdos, y el nuevo, que es el que estábamos hablando recién, que se llama, Prepara el arca para enfrentar el diluvio laboral. De ese estábamos hablando hace unos minutos, que fue el último título. Así que, bueno, ya somos 15 personas y podemos comenzar, son 20:08, así que si quiere, pastor, oramos y empezamos. Muy bien, voy a orar brevemente. Señor, te damos gracias por esta noche, por este grupo reunido, porque vos permitiste esta reunión a través de este método, de este medio de comunicación. Señor, te damos gracias por todo. Te rogamos que en este momento bendigas a Daniel, al pastor Daniel González, que le des palabra tuya y que nos pueda transmitir con toda claridad principios prácticos y espirituales para el beneficio de cada uno, de cada familia, a la que te pedimos que bendigas, así como a la economía de nuestras empresas, de nuestros emprendimientos. Te bendecimos, Señor, y te rogamos tu acompañamiento en todo momento. En nombre de Jesús, amén. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la posibilidad de compartir este tiempo, estos minutos juntos. Vamos a estar dividiendo la charla en dos. Los primeros 15 minutos más o menos vamos a hablar de las finanzas personales. Los segundos 15 minutos vamos a hablar un poquitito de algunos tips, no solo de finanzas, sino para poder desarrollar el ministerio, aquellas cosas que nosotros llevamos adelante. En finanzas personales, uno tiene que hacer foco, sobre todo en una época como la que estamos viviendo y la que vamos a vivir, sobre dos tópicos fundamentales. El primero, uno tiene que saber distinguir entre lo esencial y lo superfluo. La palabra de Dios en 1 Timoteo 6:8 enseña: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Lo primero que uno tiene que definir hoy en día es lo que se llama un presupuesto mensual de gastos de mínima. ¿Cuánto necesito yo para poder operar, para poder funcionar como persona, como familia? Y no está mal darse un gusto, pero uno tiene que tenerlo identificado como tal. Y aún pudiéndoselo dar en un tiempo como el que estamos viviendo, por ahí es más prudente utilizar ese dinero en otras cosas y no en algo que, entre comillas, sería superfluo. Así que el primer tópico en este sentido es que yo tengo que saber definir cuál es mi abrigo y mi sustento. ¿Cuánto es lo mínimo, lo básico que yo necesito para poder funcionar? A partir de ahí, obviamente, tengo que hacer un presupuesto mensual de gastos. Jesús enseña en Lucas capítulo 14, versículo 28, que el que va a edificar una torre necesita sentarse y hacer los cálculos a ver si tiene lo que necesita para acabarla.
Y esto es clave. Todos los meses tenemos una torre que edificar y necesitamos sentarnos y hacer los cálculos para ver si podemos llevar ese estándar de vida adelante. Una vez que yo defino el abrigo y el sustento, el presupuesto hace que pueda llevar esto a la práctica de forma fehaciente. El segundo tópico tiene que ver con las reservas. En los 7 años de escasez, José no tuvo suerte. José tuvo grano guardado, que guardó en los 7 años de abundancia. Y a pesar de que Latinoamérica es un sube y baja económico, la mayoría de la gente no ha aprendido este principio. No sabe que la economía es cíclica, que hay años buenos y años malos. Y cuando la situación es mejor, no tiene la capacidad de guardar para cuando la situación empeora. En el caso de los que viven por cuenta propia, todavía esto es un desafío y una necesidad mayor. Recomiendo como mínimo tener 6 meses de reserva para poder vivir, sobre todo aquellos que no tienen un sueldo fijo. Entonces, esto es clave, porque esto estabiliza la economía. Y aquellos que de pronto un mes pueden ganar 1.000 y otro mes ganar 500, otro mes ganar 2.000, 2 meses no ganar nada, el tener 6 meses, medio año de reservas, eso hace que se pueda estabilizar la economía. Por supuesto, cuanto más reservas se tengan, obviamente mejor. Estas reservas no son para comprar un auto, para comprar un electrodoméstico. Estos son como los tanques de reserva de combustible de un avión. Son por si las dudas, es necesario tener que utilizarlo. Por eso esas reservas no deberían ser tocadas. No es que como tengo esa reserva aprovecho y cambio muebles. No, esa reserva no se deberían contemplar, deberían estar ahí específicamente para cumplir la misión, la función de ser verdaderamente reservas. La realidad, la forma más sencilla de medir la riqueza de una persona es preguntándole si hoy dejaras de trabajar, de percibir ingresos, el dinero que tenés guardado, ¿para cuánto tiempo te alcanza para vivir? Esa es la forma más sencilla de medir la riqueza de una persona. Si hoy esa persona no recibe ingresos, tiene dinero guardado para vivir 6 meses, 1 año, 2 años, o directamente no tiene dinero guardado, sino que tiene cuotas de tarjetas de crédito que le van a ingresar. Entonces, a partir de esto, uno tiene que tener bien claro el mínimo que necesita para vivir y ese mínimo multiplicado por una buena cantidad de meses, decíamos por ejemplo 6, como para tenerlos ahí de reserva frente a una situación negativa como la que vivimos el año pasado o aún situaciones negativas personales donde por ahí no ingresa el dinero, se retrasa un pago o aquello que suceda en materia económica. Para los que trabajan por cuenta propia, separar el negocio de la casa, separar el ministerio de la casa. Jamás mezclar el dinero de ambos. Y entonces, ¿esto cómo funciona? Por un lado va la administración, digamos, profesional, comercial. Por otro lado va la administración personal. Y entonces, cuando yo retiro dinero para la administración personal, todos los gastos de la administración personal deben pagarse de ese dinero. Y el dinero que corresponde a lo profesional o comercial debe estar estipulado en esa columna. La mayoría de la gente puentea dinero. A veces dicen, el negocio, pastor, ya no da. Mentira, lo que no da es la casa que se come cuánto ingreso genera el negocio. Porque además de retirar un dinero para la casa, para sus gastos personales, hay un montón de gastos personales que los paga a través del negocio. Y esto no debería ser así. ¿Por qué? Porque está gastando
muchísimo más de lo que en realidad él considera que está gastando. Y esto aplica a todos los órdenes de la vida. Supongamos que vos sos un autor independiente, ¿no? Y vos decís, he decidido regalar 10 libros. Muy bien, de tu dinero personal deberías pagarle a la parte editorial los 10 libros que estás retirando. Eso te ayudaría a tomar conciencia de la cantidad de libros que estás regalando por mes. La mayoría de los casos esto no se hace y por lo general el emprendimiento, el ministerio, el negocio se termina fundiendo. Voy a dar un ejemplo para ilustrar esto. Una vez fui a almorzar con el dueño de un restaurante importante. El dueño me invitó ahí a comer y cuando estábamos terminando el almuerzo se acercó el maître, le dijo, perdón señor, ¿usted cómo va a abonar? ¿En efectivo? ¿Con tarjeta? Porque yo tengo que cerrar caja. Y yo lo miré y le dije, che, discúlpame, ¿vos pagás acá? Sí, acá pagan todos. El primero que paga en este restaurante soy yo. Por eso el restaurante sigue adelante. Si yo no pago, mañana invito a comer otro pastor, pasado otro pastor. Viene mi hijo con 4 o 5 amigos. Bueno, díganle a mi papá que estuve, manden. No. Acá pagan todos. Y esta persona había generado recursos. Metió la mano en su billetera y dijo, voy a pagar con esta tarjeta. Y el maître le cobró. Entonces, llévalo a tu realidad. Por ahí vos decís, quiero regalarle uno de mis libros a un amigo. Muy bien, a menos que haya una partida para obsequio, vos deberías de tu dinero pagar el libro. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pagar. Porque las cosas no son gratis. Aún las que se dan sin cargo tienen un costo. Y este orden te ayudará a ser eficiente en la administración de tu dinero. Entonces, número 1, saber qué es lo mínimo que yo necesito para poder vivir. Automáticamente establecer un presupuesto con eso y sujetarme al presupuesto. La mayoría de la gente anota lo que gastó, cuando en realidad uno debería gastar lo que anotó primero, porque una vez que yo gasté el dinero no me sirve de mucho anotarlo. Por eso el presupuesto es como el mapa de ruta, porque yo estipulé que se iba a gastar tanto dinero en comestibles en mi casa, me sujeto a gastar esa cantidad de dinero en comestibles. Por el otro lado, tener reservas, porque sobre todo el que trabaja de forma independiente, un mes te puede ir bien, un mes te puede ir mal, otro mes te va más o menos. Entonces, cuanto más reservas tengas, mayor estabilidad lograrás. Y en el caso de los que son también independientes, llevar cajas separadas. Esta es mi administración personal, esta es mi administración profesional. Y el dinero no se puentea, sino que son compartimientos estancos y separados. Aún los holdings de empresas, que tienen varias empresas bajo un mismo directorio. Cada empresa tiene su administración y no se puentea dinero de un lado al otro. Aún si la empresa necesita comprar un vehículo y el propio holding tiene una empresa de vehículos, la empresa de vehículos le factura a la otra empresa y la otra empresa paga los vehículos. Bueno, pero todo es lo mismo. Si todo es de los mismos dueños, no es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Cuidado con esto. El orden bendice. Y en este tiempo necesitamos ser más ordenados que nunca. El Salmo 50:23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. En el orden está la bendición. Por eso en el Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Siempre al desorden le sigue el vacío. Y Dios estableció ordenar la tierra, separando la luz de las tinieblas y todo lo que nosotros ya conocemos. Por eso el orden
debe regir tanto en lo personal como en lo profesional o comercial. Pero en este momento, el que esté desordenado, lamentablemente va a caer estrepitosamente. Porque si bien el desorden es negativo en todo momento, en el momento que estamos viviendo, lo peor que puede suceder es que este tiempo agarre a una familia, a un negocio, a un ministerio desordenado, desorganizado con las finanzas. Por eso creo que esto es el ABC y es clave para poner un cimiento, no solo que organice el dinero, sino que nos permita proyectar y pensar. Porque por lo general la persona que está absorbida por dificultades económicas no puede ver oportunidades, no puede proyectar su negocio, su ministerio está abrumado por esta situación. Pero aquel que tiene sus finanzas organizadas, ordenadas, está tranquilo, y esto no solo le da claridad de pensamiento, sino que le da la capacidad de poder proyectar su negocio, su ministerio, su profesión, su carrera. En cuanto a lo ministerial o laboral, recién hablaban acerca de ve y vende. Bueno, creo que hoy todo el mundo necesita saber vender. ¿Por qué tiene ese título, ese libro? Porque surgió de Segunda de Reyes, donde la viuda va a consultar al profeta y el profeta le dice que ponga vasijas, que las vasijas iban a ser llenas de forma milagrosa de aceite, pero cuando las vasijas estuvieron llenas, la viuda vuelve a consultar al profeta y el profeta le dice, ve y vende el aceite. Cuidado con esto. Podés tener el mejor libro en cuanto a literatura. Si no sabes venderlo, no te va a servir de mucho. Ni a la gente que necesita ese material, porque no va a saber que existe, ni a vos para poder vivir y generar cosas nuevas. Por eso creo que hoy saber vender es una condición indispensable. Siempre lo fue para generar recursos y riquezas. Por eso cuando la palabra de Dios habla de Lidia, Lidia, una mujer que en la antigüedad, al ser sola, tendría que haber sido dependiente, no era así. Dice que era vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira. Entonces, la venta es en la mujer virtuosa, ahí en Proverbios, dice que la mujer virtuosa hace telas y las vende. No dice solamente que hace telas, sino que las vende. Enganchado a esto, habrá que abrirse a los nuevos canales de venta y a las nuevas cuestiones o realidades que estamos viviendo. Yo compartía recién antes de comenzar la charla acerca de la aplicación que desarrollé que se llama Principios para el Éxito. De paso te paso el anuncio, la podés descargar del Google Play, del App Store. Bueno, ahí está la enseñanza de mis 11 libros, un montón de enseñanza nueva en formato de podcast, cada uno con su guía práctica. Ahora eso está digitalizado. Y la idea fue de mi hijo Matías, que me dijo, papá, tenés que digitalizar el ministerio. Y yo tuve que dejar mi zona de comodidad. Yo no soy de la era digital, pero entendí que había que también introducirse en esta nueva forma de capacitar a la gente. Esto salió en noviembre del 2019. En marzo del 2020 explotó la pandemia. Gracias a Dios que nos encontró con el arca edificada, porque la aplicación fue una bendición tremenda para que la gente se pudiera seguir capacitando y para que el ministerio pudiera seguir adelante. Esto reemplaza los libros de ninguna manera, pero sí los complementa. Entonces, quizás de acuerdo a tu ministerio, tendrás que armar una tienda virtual, tendrás que aprender a trabajar en e-commerce, es decir, tendrás que abrirte a esa nueva realidad. Y entonces esto hará que lo que Dios te ha dado, ese don, ese talento, ese material que has desarrollado, pueda llegar
a muchísimos más y en algunos casos con un costo muchísimo menor. La flexibilidad será clave para la época que nos toca vivir y lo que viene por delante. Nunca se deben sacrificar los principios, los valores, pero uno tiene que estar abierto en cuanto a las formas. Por eso el apóstol Pablo enseña, al débil me hice débil para ganar a los débiles. Y agrega, a todos me hice de todo para que de toda forma salve a algunos. Entonces, la versatilidad, hoy, la flexibilidad, la capacidad de adaptación será clave para que uno se pueda desarrollar. En el caso mío, mis libros no son muy largos, los capítulos son cortos, la letra del libro es grande, tiene un buen interlineado, tiene recuadros con las ideas fuerzas, es decir, facilita la lectura a la gente que no quiere leer hoy en día. Lo explico en el libro Ve y Venda. No hables del producto, habla del beneficio. Volvemos al ejemplo. Ve y vende. ¿De qué habla el título? Del beneficio. De que este libro te va a enseñar, te va a servir para que vos vendas. Hay gente que se concentra en el producto no le interesa a nadie, no le interesa a nadie. La gente quiere el beneficio. Se está vendiendo en Argentina un producto para adelgazar. ¿Cómo se llama el producto para adelgazar? Vientre plano. Así se llama. Entonces, cualquiera que ve el producto dice, vientre plano. ¿Esto para qué es? Para tener la panza chata. Ese es el beneficio. Como todos quieren tener la panza chata, se vende el producto vientre plano. Si la marca del producto o el título fuera cómo desarrollar una salud gastrointestinal, no le interesa a nadie eso. A la gente lo que le interesa es el beneficio. Entonces, el libro, el título, uno al leer el título tiene que saber de qué se trata. ¿Qué es la aplicación? Principios para el éxito. Punto. Quiere decir que esto que tiene principios para tener éxito. Ya está. Entonces, hoy en día la comunicación es fundamental. Desde los anuncios que tienen que durar 15, 20 segundos, es decir, ha cambiado. Y si uno no entiende la nueva forma, lamentablemente se va a quedar fuera de mercado, aún teniendo el producto que ese mercado necesita. Voy a dar un ejemplo para ilustrar. Se debe leer la Biblia y todos deben de estar diciendo amén. Ahora, la Biblia hoy se lee de una tablet, no de un libro. Entonces, hay que adaptar. Se sigue leyendo la palabra de Dios, sí, pero la gente la quiere en un celular. La gente no quiere llevar el libro. Entonces, lo que no se debe sacrificar es la esencia, el principio, los valores, pero sí uno tiene que estar adecuado en cuanto a las formas. Y entonces, en eso que Dios te ha dado, que vos escribís, tendrás que ver otros canales de venta, tendrás que ver otra forma de publicarlo, tendrás que ver otro marketing para ofrecerlo, porque esto será clave para que el producto pueda llegar al mercado. Y obviamente estar abiertos a aprender siempre, como en el caso mío, que tuve que aprender a grabar podcast y a toda esta cuestión que está en la aplicación. Y vamos a tener que seguir aprendiendo porque lo más probable es que esto en un tiempo muy próximo vuelva a cambiar. Porque no es que vamos a vivir de cambio en cambio, vamos a vivir en el cambio, en un cambio permanente y continuo. Entonces, la capacidad de desaprender y volver a aprender será general. Testear las cosas. Cuando por ahí vas a publicar algo, que lo lea un adolescente, que lo lea un joven, que lo lea una persona mayor,
porque lo que a veces uno cree que es una genialidad, la gente no entiende ni interpreta de qué se trata. Entonces, es clave que uno pueda los productos testearlos con distintas personas y recibir ese feedback. Es decir, a ver qué me dijo, a ver, tiene razón, no tiene razón. Yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Mis libros siempre tienen, por lo general, tienen un dibujo en la portada que ilustra de qué se trata el contenido del libro, ¿no? Y mis libros antes tenían el dibujo así de grande, casi toda la tapa era el dibujo, ¿no? Y una vez en Spolit, alguien de una editorial me dijo, Daniel, el contenido de los libros son extraordinarios y han bendecido mi vida. Así que, número 1, te felicito y te doy las gracias. Número 2, ¿te puedo decir algo? Le digo, sí. Me dice, el hecho de que el dibujo sea tan grande hace pensar que estos libros son para adolescentes y no que tienen el contenido que poseen. Si querés una recomendación, no saques el dibujo porque está bueno, pero reducilo para que no cobre tanto protagonismo en la portada. Hablé con Beatriz Bono, la directora de Certeza, y ella dijo, tiene razón. Hoy vos estás llegando a un mercado incluso de empresas donde esto no beneficia. Y se achicaron los dibujos. Y después a los libros se le puso todo el mismo tono, cambiando simplemente la banda, la faja de arriba y de abajo. ¿Por qué? Porque eso habla de que es una colección. Y entonces, cuando uno va a dar una charla a una empresa, uno dice, wow, este autor tiene una serie de libros que tratan sobre el crecimiento personal, el desarrollo, el emprendimiento, y si bien cambia la temática, están todos unidos como en una colección. De hecho, hay gente que dice, quiero la serie completa. Entonces, todo esto ayuda a ¿qué? A poder mejorar. Y uno tiene que escuchar cómo ve las cosas la gente, no cómo las percibe uno. Porque quien tiene que percibir correctamente no es uno, sino el cliente. Y esto es clave. Entonces, estar abierto en cuanto a las formas, los nuevos canales de venta. Gente en mi propia congregación que me dice, pastor, vendo más online que en el negocio. El negocio lo cerré. Saqué todos los costos fijos que tenía. Ese es otro tema. Cuanto menos costos fijos tengas en tu vida personal o en tu ministerio, mejor. Por eso hay tanta gente que trabaja desde la casa, por eso hay tanta gente que se autogestiona, porque es una manera de reducir los costos, de poder ofrecer los productos a un precio más accesible y de tener un margen de rentabilidad todavía mucho mayor. Por lo tanto, si tuviera que recomendar algo, no solo tener un buen producto, sino saber ofrecerlo de forma correcta, entender las tendencias. Hoy hay gente que antes de comprar un libro lo mira de canto. Y si el libro tiene un espesor así, dice, no. ¿Cuántas páginas? No. Entonces, por ahí es mejor escribir tomo 1, tomo 2, tomo 3 y que sean más pequeños que un tomazo así que la gente dice, no, yo esto no, si yo apenas leo los titulares de los diarios, ¿qué voy a leer esto? Y dentro de ese libro, el capítulo cortito. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que la gente vaya de escalón en escalón, de estación en estación. Al menos es mi experiencia. Gracias a Dios, los libros se venden muy bien, se siguen vendiendo. Donde se fue el dinero anda cerca de los 20 años y se sigue vendiendo. Pero tiene que ver con que uno tiene que ayudar a la gente. Y vuelvo al apóstol Pablo. Al débil me hice débil para ganar a los débiles. A todos me hice de todo. Explico en el libro Ve y Vende, no importa cuál es tu forma de ser, importa cuál es la forma de ser de tus clientes. Tu forma de ser no cuenta ni le interesa a nadie. Lo que acá cuenta e interesa es la forma de ser de aquel con el que uno tiene que interactuar, con aquel al que uno quiere llegar,
con aquel al que uno le quiere vender, con aquel que quiere que uno le publique. Por eso el apóstol Pablo dice, a todos me hice de todo. Yo no cuento, lo que cuenta es el otro. Por eso yo tengo la capacidad de adaptarme sin perder mis valores. El apóstol Pablo se hacía de todo a todo, ¿para qué? Para predicarle. Él no renunciaba a lo que tenía que hacer, pero sí se adecuaba en cuanto a la forma. Lo que hay en este vaso es agua, y si yo lo pusiera en una cubeta, cobraría esta forma, pero seguiría siendo agua. Y si lo pusiera en un jarrón así, tomaría otra forma, pero seguiría siendo agua. No pierde su esencia, pero sí se adapta al medio en el que se tiene que desarrollar. La aplicación de principios para el éxito sigue teniendo las mismas enseñanzas que yo doy y un montón de enseñanzas nuevas, pero en un formato de podcast, porque hoy hay gente que quiere escuchar y no quiere leer. Y aún a veces voy a lugares del interior profundo de Argentina, donde aunque cueste creerlo, hay gente que no sabe leer. Y los pastores me dicen, la aplicación es una bendición, porque esta gente no sabe leer, pero sí sabe escuchar. Entonces, se sigue transmitiendo lo mismo, pero en distinto formato. Y para esto la adaptabilidad será clave. No importa los años que tengas o la trayectoria que hayas desarrollado, porque aún empresas con una trayectoria tremenda han desaparecido. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad de adaptarse. Al igual que los dinosaurios, a pesar de ser tan grandes y tan imponentes, desaparecieron. Y los que estudian dicen, desaparecieron porque no tuvieron la capacidad de adaptarse. Sin embargo, la hormiga, la rata, la cucaracha se adapta y hasta han sobrevivido, dicen, al diluvio. Las ratas estaban en el arca junto con Noé y su familia y sobrevivieron y las seguís teniendo y siguen estando vigentes. Así que este principio es clave, porque si no, uno no solo no se va a desarrollar, sino que además la va a pasar muy mal en el tiempo, no solo que nos toca vivir, sino en el tiempo que nos va a tocar en un futuro muy cercano. Por eso creo que el adaptar el formato de tu ministerio, la forma de publicar, será clave. ¿Para qué? Para que no solo puedas sobrevivir, sino para que puedas crecer, te puedas expandir y todo cambio no sea una amenaza, sino que sea una oportunidad. Ahora, ¿quién aprovecha las oportunidades? El que está preparado para aprovecharlas. El que no está preparado, por mejor que sea la oportunidad, no la aprovechará. Por eso creo que es clave que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Ese versículo, esa palabra, ese principio hoy está más vigente que nunca. El que no se renueve mediante la transformación de su entendimiento, el mercado, la sociedad se ocupará de correrlo, como se dice habitualmente, o cambias o te cambian. Punto. Es decir, esto funciona así. Ahora, como hijos de Dios, tendríamos que ser los más proclives a tener esa mente renovada, a mantener siempre la esencia, pero a poder ser agua en un vaso, en una cubeta, en un florero, en una piscina rectangular, en una piscina ovalada, en donde sea, poder adaptarnos sin perder la esencia que tenemos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. A ver, yo no sé si me llegan a escuchar, estoy tratando de destrabar el video mío. Bueno, no importa. Mientras tanto, Daniel, se fue sumando gente y nos llegaron preguntas y saludos también, por supuesto. Cintia Peralta Martín nos hace unas preguntas. La primera que nos está pidiendo, que quiere hacerle es,
¿qué método de ahorro o inversión son recomendables en estos tiempos de crisis? El método varía de acuerdo al proyecto. Una persona que, por ejemplo, se está construyendo su casa, que ahorra en materiales. Una persona que quiere poner un emprendimiento, que ahorre en equipamiento. Una persona que por ahí va a guardar el dinero para un futuro viaje, para un estudio en el exterior o simplemente para tener disponibilidad, quizás hoy le convienen los dólares o los euros. Pero el ahorro está en función del proyecto que uno tiene. Porque en el caso de que alguien se esté edificando su casa, los materiales suben más que el dólar. Entonces le conviene directamente ir acopiando los materiales para que en el momento en que tenga todos los materiales comprados, juntará el dinero de la mano de obra y podrá edificar. Pero siempre hay que poner eso en una moneda dura. Y parte del dinero uno lo tiene que invertir en capacitación y en equipamiento. Estamos en la era del conocimiento. Entonces, la capacitación, si bien no es algo que uno tiene disponibilidad como los dólares o los euros, pero tiene la disponibilidad intelectual y eso hace que pueda aprovechar oportunidades. Entonces, también parte de invertir en herramientas tecnológicas, en capacitación, es clave para uno poder desarrollarse a futuro. Pero en cuanto a lo otro, bueno, de acuerdo al proyecto, es clave que uno vaya sembrando en ese proyecto que quiere cosechar. Bien, muy bien, clarísimo. También pregunta, en líneas generales, ¿es más aconsejable publicar un libro por uno mismo o hacerlo con una editorial? Depende. Claro, depende el objetivo. Depende del objetivo. Yo por ahí si hubiese publicado los libros en forma particular, quizás hubiese ganado más dinero, pero no hubiese llegado a todos los lugares que llegué gracias al trabajo de Editorial Certeza. Y como mi objetivo número uno no es ganar dinero, sino que lo que Dios me dio llegue a la mayor cantidad de personas posibles, para mí la alternativa de publicar con una editorial como Certeza es, hasta el día de hoy, lo más beneficioso para mi ministerio. Ahora alguien que dice, no, yo lo que quiero es hacer caja, facturar, por ahí le conviene publicar por su cuenta y dedicarse, bueno, a promocionar en las redes el libro. Entonces, uno tiene que saber qué objetivo es primario y qué objetivo es secundario. Entonces, la aplicación, la suscripción anual cuesta $10 en toda Latinoamérica y el mundo, pero eso es regalado. Lo que queremos es que llegue a mucha gente, desde luego. Entonces, el objetivo que es primero que llegue a la gente, después que nos permita generar recursos para seguir invirtiendo. Entonces, de acuerdo al objetivo, es el canal que uno utiliza. Tiene que estar bien claro ese objetivo y de acuerdo a ese objetivo, escoger el canal adecuado para que me ayude a cumplir de la mejor manera el objetivo que yo mismo he establecido. Bien. Otra pregunta dice, si somos autores independientes, ¿debemos ponernos plazos para terminar? Entiendo que esto es terminar el libro, ¿no? O sea, el material. Es muy buena la pregunta. Todo lo que sea independiente requiere del doble de autodisciplina que trabajando en relación con otro. Se lo explico a los emprendedores. Alguien que trabaja por cuenta propia necesita el doble de autodisciplina que alguien que trabaja bajo patrón. ¿Por qué? Porque tiene que establecerse a sí mismo su criterio de trabajo. Entonces, esto es fundamental. Y la autodisciplina, yo lo menciono en el libro de Principios para el Éxito, dice ahí Proverbios, perezoso ve a la hormiga y sé sabio, la cual sin tener capitán, sin tener señor y sin tener gobernador, guarda en el verano para cuando llegue el invierno. La hormiga es sabia porque guarda en el verano para cuando llegue el invierno, pero la verdadera fortaleza de la hormiga radica en la autodisciplina, porque tiene la capacidad que sin tener capitán, sin tener gobernador y sin tener señor, hace lo que es mejor para ella. Entonces, aunque a mí una editorial no me esté persiguiendo con una fecha,
yo tengo la capacidad de gestionarme a mí mismo y de poder cumplir con los objetivos que yo mismo he establecido. Entonces, esto es clave para todos los órdenes de la vida. Yo adelgacé 35 kilos, pesaba 105 y bajé a 70. Me llevó 4 años lograr esto, sin bypass gástrico, simplemente con la bendición de Dios y autodisciplina. Y entonces me decían, vos tenés una nutricionista, un nutricionista que te controla, ¿no? No, yo me controlo a mí mismo. Yo establecí las pautas de lo que quiero adelgazar por mes. Establecí las proporciones, las medidas de lo que iba a comer. Y me sujeto a mí mismo. Por supuesto, una nutricionista me dio los elementos, los mejores alimentos. Sí, pero después me controlo a mí mismo. No necesito ser controlado. Y la época que viene por delante, la autodisciplina será una competencia transversal, aún trabajando en relación de dependencia. Que cuando el jefe le diga, vos te acordás que para el día 10 te pedí tal cosa y usted revisa su escritorio porque yo hace 4 días que se lo dejé ahí. Ah, bueno, quedamos así. Es decir, esa es la persona que crece. Esa es la persona que crece. Ahora, si trabaja por su cuenta, necesita el doble de esto. Yo trabajé por cuenta propia. Y siempre cuento este ejemplo para ilustrar. ¿No? Vendía repuestos para una distribuidora de repuestos de la línea Renault. Y quedó mi señora embarazada de Matías, nuestro primer hijo. Y mi señora, yo no tenía sueldo, no solamente cobraba una comisión de lo que vendía. Me dijo, Dani, el jueves que viene está la primera ecografía, me vas a acompañar, ¿no? Y yo le dije, ¿y a qué hora es? Me dice, a las 4 de la tarde. No puedo. ¿Por qué? Porque yo trabajo de 8 a 18 y mi jefe no me da permiso. Me dice, ¿pero quién es tu jefe? Yo mismo. Yo no me autorizo a salir antes de hora para ir a una ecografía. Si vos cambiás el horario, mi amor, yo con mucho gusto te acompaño, pero yo a las 4 de la tarde no puedo ir, me echan. Por eso, después de la bendición de Dios, me fue también vendiendo repuestos. Porque si un día yo voy a la ecografía, otro día voy al acto del colegio de la nena, otro día la llevo con el auto a mi suegra que tiene que ir al médico, otro, se funde, me fundo. Entonces, ¿quién sale adelante trabajando por su cuenta? Aquel que tiene aquel que dice, yo para tal fecha quiero escrito el libro. ¿Qué? ¿Te está apretando la editorial? No, yo me aprieto a mí mismo. Yo no necesito que nada. La hormiga no tiene capitán, no tiene señor y no tiene gobernador. Sin embargo, hace lo que es mejor para ella. Por eso el versículo que empieza diciendo, perezoso, ve a la hormiga y sé sabio y aprende de sus caminos. Y si sigo con esto, nos vamos a las 4 de la mañana. Acá me quedo. Un par de preguntitas más. Tengo, bueno, dice Carmen Quero, gracias por la charla. ¿Alguna palabra para el negocio pone entre comillas, muy bien ella, de la educación? Dice, tengo un instituto de inglés en una ciudad bastante tradicional y más pobre en varias áreas de la Argentina. Que hoy puede dar clases, no tiene frontera virtualmente. Ella podría desde esa ciudad darle clase a los gerentes de las multinacionales que tienen la oficina acá en Puerto Madero. Bien. No tiene frontera. Claro. Y es más, ese gerente de esa multinacional no quiere ir a un instituto a estudiar, porque no quiere perder tiempo viajando. Quiere en su propio lugar decir, yo me conecto a las 10 de la mañana y tengo la clase de 10 a 11. Ella podría darle clases a gente en el exterior de inglés y aún podría cobrar en moneda extranjera. Así que acá el tema es salir de la ciudad donde yo estoy. Yo estoy en la ciudad donde estoy, pero pertenezco al mundo que tengo a mi alcance. Entonces, esto es un cambio de mentalidad. Por eso lo primero que hizo Dios con Abraham fue llevarlo afuera de la tienda. Le dijo, mira el cielo, querido, salí de la tienda. Porque si estás abajo de la carpita, lo que ves es la carpita. Entonces, mira, entonces cuando Abraham salió de la tienda, wow, dijo la cesta, bueno, y así será tu descendencia, salí de la carpita.
Es decir, entonces, está en la ciudad, pero su mercado no se limita a la ciudad. Su mercado hoy es el mundo. Se tiene que preparar, tiene que tener las herramientas digitales pertinentes. ¿Para qué? Para poder alcanzar a ese mundo con una propuesta bien efectiva. Y sin lugar a dudas, eso le va a incrementar su clientela, pero también sus recursos en cuanto a lo que ella gane. Dice, al igual que el pastor, mi interés principal, dice Carmen, la misma que hizo la pregunta recién, no es hacer plata, sino expandir el reino. Así que bueno, ahí también. Habrá que buscar quien pueda expandir el reino de la mejor manera posible. Exacto, buenísimo. Después dice Noelia Fabier, ¿qué nos recomendás hacer a los autores nuevos para poder escribir y publicar en una editorial, ya que es difícil conseguir que te lean y acepten? Creo que uno tiene que tener un producto que satisfaga una necesidad. El emprendedor que crece es el que resuelve un problema o satisface una necesidad. Por lo general, los emprendedores desarrollan un producto y después ven a quién se lo vende. Los emprendedores que triunfan hacen al revés. Dice, ¿qué necesita el mercado? Y a partir de eso desarrollan el producto. Por eso cuando salen con el producto ya tienen el mercado al cual llegar con ese producto. Entonces, a menos que, por ejemplo, ¿por qué yo escribí Ve y Vende? Porque me he dado cuenta, a mí en particular, esto me lo habló el señor, de que hay gente que tiene aceite, pero a la vez está en una situación desastrosa como la viuda. ¿Por qué? Porque no sabe vender. Tiene buenos productos, pero no sabe. Entonces ahí vino Ve y Vende. Y eso sin lugar a dudas llenó una satisfacción. Voy a dar charlas a empresas seculares sobre Ve y Vende. Es decir, llenó una necesidad. ¿Ya? Entonces, creo que lo mismo le pasa a los pastores en la iglesia. ¿Qué vas a predicar el domingo del tercer cielo cuando la gente no sabe de qué va a trabajar? Entonces, la gente va a la iglesia que a recibir herramientas, a decir, a ver, que me hablen de cómo criar un hijo adolescente que se quiere escapar con los amigos a la fiesta clandestina. Que me hablen de eso, no que me hablen de si los rollos estaban en el Mar Muerto, si le pusieron las consonantes al Antiguo Testamento antes o de pará. Es decir, pará. La gente te dice, ¿de qué está hablando? No sé. Es decir, entonces, ahora, por supuesto que todo es importante, pero si tenés que escribir un libro, bueno, un libro sobre, dentro de tu temática, yo no me salgo de mi temática, aunque mañana la necesidad sea la comunicación en la pareja, yo estoy llamado a sacar al pueblo de Dios de la pobreza. Entonces, no voy a escribir de la comunicación, pero dentro de esa temática, bueno, veré qué es necesario y que los matrimonios se pongan de común acuerdo, porque la primera causa de divorcio es el dinero antes que la infidelidad. Bueno, voy a hacer un libro que hable de finanzas enfocado al matrimonio, porque eso es lo que está haciendo falta. Entonces, esto es clave. Entonces, ¿yo qué haría? Buscaría primero, dentro de lo que Dios me ha dado, una temática que sea necesaria. Y segundo, buscaría la editorial que le interese esa temática, porque hay editoriales que publican libros de estudio bíblico y no libros de desarrollo personal. Hay otras editoriales que publican de desarrollo personal y no comentarios bíblicos. Bueno, hay que buscar lo que hoy se llama el nicho de mercado. El nicho de mercado. Y si alguien me pregunta, ¿y si de esa temática hay mucho? Tiene que diferenciarse. Siempre la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué alguien compraría mi libro y no compraría otro? Ese es el diferenciador. Y es lo que uno tiene que hacer valer a la hora de la propuesta de valor. Bien, tengo una más. A ver, Daniel, muy buena charla. Mi pregunta es, ¿cómo unir la brecha entre llamado o negocio? O sea, ¿cómo planificar el ministerio de tal forma que haya equilibrio, si es que así debe ser? Siempre el llamado debe ir primero, pero debe ir acompañado de los recursos para que ese llamado se pueda extender. Entonces, la aplicación de principios para el éxito no es para ganar dinero, pero tiene
la posibilidad de generar recursos para que para poder seguir expandiéndola y para poder desarrollarla en el tiempo. Entonces, uno tiene que tener en claro la motivación. Entonces, primero esto es alcanzar a la mayor cantidad de personas. Muy bien, pero además tiene que generar los recursos, porque si no, cuando el programador me dice hay que actualizarla y son tantos miles de dólares, se acabó la aplicación. Lo mismo pasa con las editoriales. Las editoriales, el objetivo número uno no es ganar dinero, sino promover materiales cristianos. Ahora, si no ganan dinero, no van a promover nada, se van a fundir. Entonces, ahí tiene que haber un equilibrio. Y una cosa no quita la otra, al menos que uno sea un millonario, que uno diga, yo puedo hacer los libros, regalarlo, total, yo vivo, no sé, de renta. Bueno, ahora, de no ser así, uno tiene que generar los recursos para poder sostener eso en el tiempo y aún hacerlo crecer. Así que uno tiene que tener bien claro los objetivos y el orden en el que van esos objetivos. Bien. José Carlos dice, respecto a los ingresos de un ministerio, ¿se da diezmo sobre todo ingreso y luego se pagan los gastos? No, en realidad, al igual que un negocio, los gastos se deberían deducir primero, porque los gastos en realidad no son ganancia, no son recursos que quedan, sino son recursos que se van. Obviamente no así con los gastos personales. Estamos hablando de los gastos comerciales o ministeriales. Entonces, si una persona factura 100.000, pero en realidad reponer la mercadería le sale 50.000, tiene una ganancia bruta de 50.000. Pero si de esos 50.000 tiene que pagar alquiler, sueldos, impuestos y le quedan 30.000, la ganancia neta es de 30.000. Sobre esos 30.000 habría que diezmar. Eso sería lo correcto. Por eso la palabra en Deuteronomio dice del producto que rindiere tu campo. Es decir, de la ganancia, del producto. Entonces, esto es clave. Ahí hay que diferenciar, porque si no, uno podría estar diezmando por los demás, diezmando por un proveedor al que uno le está pagando, diezmando. Entonces, esto es clave, diferenciar bien lo que es la facturación de lo que es la ganancia bruta, de lo que es en realidad la ganancia neta. Bien, no quiero dejar a nadie afuera. Hay alguien que se llama Carlos Peirone, pone un comentario, dice, y esto debe ser, yo entiendo, a colación de lo de la ecografía y la familia, ¿cuándo acompañar a los hijos a algún acto escolar no tiene precio? ¿No es un poquito dura esa posición? Nos pregunta, Carlos. Siempre y cuando esté estipulado, yo trabajé en Coca-Cola de Argentina. No había permiso para ir a un acto escolar. Si vos decías, me voy a tomar, mañana llego tarde porque voy al hecho escolar, tu jefe se reía, te decía, qué buen chiste. Que la verdad que estuvo buena, ¿no? No había. Esa es la compañía número 1 del mundo. Es una cuestión de siembra y de cosecha. Ahora, ¿uno puede hacer excepciones? Por supuesto. Lo planteo en este término duro porque por lo general la gente es muy blanda. Se va del otro lado, entonces no. Y después viene el tema. Entonces, en tal caso yo podré decir, bueno, de todos los actos del año, ¿cuál es el acto en el que mejor va a actuar mi nena o mi nene? En el del 25 de mayo, por ejemplo, en Argentina. A ese voy. Porque hay veces que los chicos tienen 10, 12, 14, incluso padres que trabajan en relación de dependencia se han quejado. Han dicho, hagan los actos en otro horario. Porque ustedes hacen los actos a las 8 o 9 de la mañana, yo no puedo decirle a mi jefe, bueno, ahí está. El tema es el concepto de que uno es su propio jefe, porque si uno se empieza a dar permiso, se termina fundiendo. Y de esto hay testimonio a Roletti. Es decir, no, porque me quedé arreglando el lavarropa a mi señora, porque el otro dice esto, porque cuando llegó fin de mes no vendió nada. Entonces, esto es así. Entonces, uno tiene que tener estipulado. En ese caso, me parece bárbaro, voy a ir a 2 actos de cada uno, de mis hijos. Son esos 4 lo que voy. Elijámoslo con sabiduría. Porque si empiezo a ir a todos, es así.
voy a terminar fundido. Y uno tiene que tener prioridades. Y por supuesto la vida es un equilibrio entre la vida personal y la vida, digamos, ministerial. Lo mismo puede ser salir a predicar, lo que sea. Pero uno tiene que tener objetivos, porque si no caemos en que todo se justifica. Y está mal arreglarle el lavarropa a tu señora, y está mal llevar a tu suegra al médico. No, nada está mal. Nada está mal. El que vas a estar mal sos vos cuando llegue fin de mes y no tengas que comer. Esta es la realidad. Entonces uno tiene que estipular ahí. Lo mismo pasa con los gustos. ¿Está mal ir a comer afuera con la familia? No. Pero si vos querés poner un emprendimiento, querés tener tu casa propia, por ahí te conviene sacrificar algunas vacaciones, algunas salidas de esparcimiento en función de tener tu casa propia. Ahora, no, por supuesto es un equilibrio. No estoy hablando de que nunca vayas a ningún acto ni que nunca vayas a comer con la familia, pero estoy hablando de que aquel que no tiene que rendir cuentas, si no se rinde cuenta a sí mismo, tiende a ir al otro extremo. A todo le dice que sí. Y eso lo que perjudica es el emprendimiento, el ministerio o lo que sea. En tiempo que, yo ilustro esto, en tiempo que no hay pandemia, 200 días al año yo viajo. Estoy fuera de mi casa. Obviamente en esos 200 días hay cumpleaños, hay un montón de celebraciones. Ahora, si yo digo que sí a todos los cumpleaños que tengo de la familia, no hay ministerio. Digamos, me quedo soplando las velitas. Entonces, uno ahí tiene que tener un equilibrio donde decir, bueno, a estos cumpleaños no voy a faltar. A todo lo demás no puedo. Porque si yo quiero salir a Latinoamérica y llevar lo que Dios de gracia me ha dado, tengo que salir. No puedo estar y quedarme. Entonces, creo que el concepto tiene que ver con esto, pero por supuesto en el equilibrio está la sabiduría, sin irse a un lado, pero tampoco sin irse al otro, que es lo que por lo general sucede con los emprendedores, que por eso gran cantidad de ellos terminan fundidos. No es que el negocio no daba, sino que el negocio no fue atendido como debería haberlo sido. Bueno, mira, y el mismo Carlos dice, muchas gracias por esta charla. Hace falta que en las iglesias se nos enseñe cómo administrarnos en la vida. Dice, gracias. Lo mismo lo leí también de alguien más que lo comentó, así que lo quiero resaltar. Simplemente resaltar esto, porque lo que dice Carlos es muy cierto. La vida es administración. Por eso la palabra de Dios dice que somos mayordomos de todo lo que... Y en el original la palabra mayordomo significa administrador. Somos administradores del tiempo, somos administradores de los talentos, somos administradores del dinero, somos administradores de nuestra salud, somos administradores de nuestras relaciones familiares, somos mayordomos de todo. La vida es administración y uno puede administrar correctamente o incorrectamente, pero la palabra lo dice bien claro, que somos mayordomos de todo lo que Dios nos da. Y en el original la palabra mayordomo significa administrador. Muy bien. Daniel, yo antes, porque quiero que terminemos repasando lo de la aplicación, que es súper interesante, porque ya hay gente que dice que se la estaba descargando ahora, mientras estaba usted hablando. Quiero hacerles una invitación a los que están participando, y después la vamos a subir al grupo también, para el próximo mes, que es el autor que va a hablar el webinar del mes que viene, 16 de marzo, en este mismo horario. Jensi Severino es un autor dominicano que escribió novelas Cuidando de otro mundo y La puerta al final de la decepción, el viaje de Esteban Fuentes. Bueno, este autor el mes que viene nos va a estar dando un webinar sobre ficción, o sea, ficción fantástica, ¿no? Con perspectiva cristiana. Así que vamos a poner datos de él y todo lo que necesitemos para los que quieran participar el mes que viene. Yo voy a repasar rapidito porque ya estamos con el tiempo un poquito pasados. Excelente charla. El libro ¿A dónde se fue el dinero? Dice José, lo leí hace 18 años, recién me he convertido. Aún iba a la universidad, me cambió la vida financiera y me reí mucho con las viñetas. Y ahí está pidiendo a alguien, ¿nos puede repetir lo de la aplicación? Así que Daniel, ahí está. Eso es la aplicación. No sé si ahí se ve.
Principios para el éxito. Se descarga tanto del Google Play como del App Store. Y ahí hay un montón de material que no necesita suscripción, pero para acceder a todo el material sí uno tiene que suscribirse. Y como digo siempre, tanto con mis libros como con la aplicación, se puede predicar, enseñar, compartir. La autoría es del Espíritu, no mía, así que tienen autorización para usarla con total libertad. Incluso las guías prácticas se pueden imprimir y hacer todas las copias que quieren. Cuanta más gente pueda capacitarse en este tiempo, mejor será. Así que utilícenla con total libertad. Para mí es una honra que así lo hagan, así que háganlo con total libertad. Bueno, muchas gracias, Daniel. Sigue llegando mensajes. Cintia Peralta Martín nos ha mandado muchas preguntas. Cintia, me queda ahí una muy larga pendiente, pero quiero leer también los agradecimientos y sobre todo agradecerle a Daniel por habernos instruido y compartido tantas cosas. Yo tengo que pedir perdón porque puse a Daniel González las 2 veces con Z y estoy viendo en tu en el no, nombre. es con Z, es con Z. La segunda también. Las dos veces las dos. Ah, bueno, perfecto. Yo pensé que me había equivocado, me había visto con ese acá y dije, ay, esto es el gaje del oficio, equivocarse en un apellido a esta altura es un pecado. Pero bueno, les quiero agradecer mucho a Daniel, gracias a todos los que participaron. Han subido muchas preguntas, quedaron seguramente algunas preguntas. Yo tenía preguntas para hacer sobre inflación, justamente cómo hacer presupuesto en inflación, que es nuestro gran tema en Argentina, pero me parece que da para largo esa respuesta. No sé si se puede... Hay que contemplarlo. Sí. Hay que contemplar, uno ya sabe. Al igual que habría que contemplar las crisis, ¿no? Sí. Y cuando el dólar está barato, uno ya tendría que decir, empecemos a comprar dólares, porque va a explotar. Desde, digamos, Argentina tuvo en los últimos 50 años 7 crisis. Eso da más o menos una crisis cada 7 años y un cachito. ¿Sabés qué significa eso? Que hay grandes posibilidades de que José haya sido argentino. Ya desde el Génesis, que hay 7 años buenos y 7 años malos, 7 años buenos. Así que esto ya está. Ya, digamos, nadie puede decir, me sorprendió. No te puede sorprender porque viene sucediendo sistemáticamente. Con la inflación es lo mismo. ¿Qué se calcula? Un 50% y más o menos un 4% por mes. Quiere decir que tengo que calcular que mi presupuesto va a ir subiendo ese 4 o 5% por mes. Si después sube menos, gloria a Dios, me sobrará dinero. Pero lo más probable es que se vaya actualizando con esa norma de inflación prevista. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Te liberamos en esta noche y gracias a todos los que participan. Preguntas y comentarios también pueden dejar a través del grupo de Facebook y vamos a subir la charla después para los que no pudieran estar en vivo. Pero bueno, bendiciones y una palabra de aliento, nos dijiste todas, pero alguna palabra que quieras dejar para todos estos creyentes que estamos conectados en este momento, esperanza y fe. Mirá, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso uno tiene que concentrarse aún frente a algo negativo, ¿cómo me va a ayudar a mi bien? Entonces, esa es la clave. Yo amo a Dios y la palabra dice que todo ayuda a bien. Entonces, aún cambios. Hoy hay gente que me dice, la verdad renegué contra lo virtual, lo digital. Hoy le doy gracias a Dios por eso. Entonces, como vuelvo a repetir, el hermano que me decía, vendo más virtualmente que con el negocio. Y ahora no estoy esclavizado un montón de horas en el negocio y encima he bajado los costos. La verdad, pastor, esto terminó siendo una bendición. Bueno, entonces uno tiene que enfocarse a los que a Dios, lejos de renegar, de idealizar, uno tiene que decir, bueno, frente a este nuevo escenario, ¿cómo yo puedo adaptarme? ¿Cómo sé que la bendición de Dios que está sobre mí también me va a ayudar en este contexto? Por eso José prosperó en todo tiempo. Prosperaba en la cárcel,
prosperaba en la casa de Potifar, prosperaba en el palacio del rey, prosperaba. ¿Por qué? Porque nunca su situación le permitió olvidar su condición. Y él sabía que su condición era de un hombre bendecido por Dios. Y esa condición la hizo prevalecer siempre frente a toda situación. Por eso era un prosperador todoterreno. En todo lugar donde estaba, terminaba progresando y prosperando. Y la mano del Señor no se ha cortado, por más que haya cambios, la fidelidad de Dios sigue estando sobre su pueblo. Por lo tanto, su pueblo tiene que confiar en el Señor y tiene que poner por obra los principios de la palabra, porque esos principios no vuelven vacíos y siempre nos terminan bendiciendo y llevando de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Bueno, muchísimas gracias por la charla, gracias a todos por los saludos, felicitaciones, todos están súper agradecidos, súper contentos de participar y bueno, le damos gracias a todos por haber estado aquí en esta noche con nosotros. Un saludo desde Argentina para todos y bueno, todos agradecidísimos. Gracias, Daniel. Dios les bendiga muchísimo. Chao, Gracias. chao. Chao, hasta luego.